Bueno chicos, comenzando con el tema de alternador, una de las características de nuestro dispositivo llamado alternador es igual a un componente llamado dínamo, que en la antigüedad obviamente se utilizaba también como sistema de carga. Obviamente el dínamo ya no se ve de forma actual en la mayoría de nuestros motores modernos. La mayoría de los motores modernos ahora lo que trae es un alternador. Generalmente el alternador es el encargado de producir energía eléctrica o corriente para la carga obviamente entonces de nuestra batería. Ojo, el alternador básicamente entonces recibe giro de la polea del cigüeñal. Esto quiere decir que el alternador produce corriente solamente cuando el motor se encuentra en funcionamiento. Una característica obviamente del alternador es que formaría parte del sistema de carga. ¿Ya? Este sistema eléctrico básicamente está formado por alternador, una batería, ¿ya? Un regulador de voltaje y una lámpara de control de carga. Entonces son cuatro componentes que forman parte del sistema de efecto denominado de carga. Eso tengan muy en cuenta, ¿no? Este sistema eléctrico es muy independiente a los demás sistemas eléctricos que tenemos nosotros en el automóvil. Otra característica del sistema de carga es que el alternador no solamente produce corriente para la carga de la batería, sino que también suministra energía eléctrica a todo el sistema eléctrico del automóvil. En el caso obviamente del alternador, una característica bien importante es que todo alternador necesita principalmente de un embobinado en donde se produzca obviamente la corriente. Otro componente principal es que dice, entonces necesitaríamos de la formación de un campo magnético o campo electromagnético, como aquí está escrito. Entonces, y la tercera condición es básicamente el movimiento. Entonces, con estos tres elementos, todo alternador es capaz de generar corriente. Entonces, una de las características, acuérdense, necesitamos de un embobinado en donde se produzca la corriente, necesitamos de un campo magnético. Este campo magnético se ha de crear en un componente llamado rotor, que más adelante lo vamos a mostrar. Y ojo, el movimiento, ¿quién lo proporcionaría? Básicamente el motor del automóvil, ¿no? En esta imagen justamente tenemos ya un diagrama, entonces donde nosotros queremos mostrarles cómo este alternador estaría, dice, conectado obviamente con su componente principal, que es la batería. En este alternador, ¿qué es lo que estamos mostrando? Algunos terminales muy importantes y comunes que todo alternador tiene, que es muy necesario obviamente conocer. Uno de estos componentes principales del alternador, que es el encargado de producir corriente, es este terminal P, que normalmente significa batería. Esto significa que este terminal es el de salida de corriente. Toda la energía que se produce en el alternador entonces sale por este terminal, y básicamente esta corriente que está produciendo el alternador es enviado por este cable precisamente ¿dónde? Hasta lo que nosotros conocemos como la batería. En este caso nuestra batería obviamente entonces va a recepcionar toda la energía que produce obviamente nuestro alternador. Entonces ahí tenemos el terminal de batería, básicamente por donde sale toda la corriente entonces que se envía al alternador. Otro terminal que normalmente encontramos en los alternadores es el terminal IG, que significaría contacto. A este terminal llega corriente desde la chapa de contacto que nosotros tenemos aquí, básicamente, ¿no? Que está simbolizado por este switch. ¿Por qué le llega corriente a un alternador desde la chapa de contacto? Normalmente había sido que llega la corriente para que haya adentro nosotros obviamente entonces logremos generar un elemento llamado campo magnético. Entonces esta corriente llega desde la chapa y para formar qué efecto, dice el famoso campo magnético. En el campo magnético no nos olvidemos que empezaríamos a poder producir corriente. Otro de los terminales que nosotros tenemos aquí es el terminal S. Este terminal S, fíjense, está conectado directamente a través de un fusil o la batería. Este terminal S es el terminal de señal que normalmente le sirve de mucho a un dispositivo llamado regulador de voltaje, que vendría a ser este que tenemos aquí en la imagen. Entonces, regulador de voltajes de tipo electrónico es el encargado de poner un límite a la producción de corriente de cualquier alternador. Todo alternador va a contar con este regulador de voltaje.
Una de las características es que este terminal S, entonces está conectado a ese regulador de voltaje. Con este terminal S, el regulador de voltaje sabe la cantidad de corriente que la batería está recibiendo. Esto le permite saber a este regulador de voltaje, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si en caso de que el alternador produzca demasiada corriente, el regulador de voltaje va a disminuir la producción de corriente. No se olviden que todo alternador generalmente también tiene una característica: puede producir más corriente de acuerdo a las revoluciones del motor. Se acelera más el motor y básicamente el alternador produce corriente. ¿Quién limita la producción de corriente? Es un regulador de voltaje, una pieza muy habitual en la mayoría de los alternadores. Otro terminal que tenemos aquí, muchachos, es el terminal L. Normalmente L significaría lámpara. Este terminal es donde va conectado a una pieza muy importante que tenemos en el tablero de instrumentos, que es la lámpara de control de carga. Usualmente lo van a ver ustedes en su tablero con el símbolo de una batería. Es una lámpara de color roja que se enciende para indicarles, por ejemplo, que el alternador no está cargando aquel elemento a la batería. Entonces, cuando se apaga esta lámpara de control de carga, significa que su alternador está logrando cargar ya la batería. Entonces, el terminal L, como estamos viendo, había estado conectado a la lámpara de control de carga. Entonces, este terminal L le permite controlar el encendido o apagado de la lámpara de control de carga. ¿Quién va a apagar esta lámpara de control de carga, chicos? Por si acaso, es nuestro regulador de voltaje electrónico, ¿no? Entonces, una de las características que vamos a tener, este regulador de voltaje, como se verá, entonces, tiene una función muy importante en todos los alternadores. Otro elemento que estamos viendo en este diagrama es que el alternador tiene una conexión a masa o tierra en este caso. Pues básicamente está simbolizado obviamente por este signo. Entonces es una característica importante, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué tenemos estos terminales? Obviamente tienen un significado, este también, este otro y este otro. Algo que me estoy olvidando mencionar, aquí en la parte inferior tenemos un alternador destapado, es como se ve de la parte posterior. Este terminal, por ejemplo, es el terminal de batería que estamos mostrando aquí arriba. Aquí tenemos tres conectores o pines. Esos terminales son justamente los que nosotros tenemos ahí arriba. Uno es IG, el otro es el terminal S, el otro es el terminal L en este caso. En esta parte inferior obviamente tendríamos un dispositivo denominado carbones, que más adelante vamos a mostrar. En esta parte posterior tenemos una pieza llamada placa portadiodos, que también vamos a mostrar obviamente más adelante. Bueno, chicos, en esta parte de la introducción obviamente queríamos entonces indicar qué característica principal tiene el alternador. No se van a olvidar que el alternador es el dispositivo que se encarga de producir corriente para la carga de nuestro elemento principal llamado batería. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos más adelante.